Bueno, vamos a resolver el siguiente problema que nos dice que una esfera de 120 centímetros de diámetro flota en agua salada. El agua salada tiene una densidad de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. La mitad de la esfera se encuentra sumergida. ¿Qué masa de cemento mínimo sería necesario agregar? Este cemento tiene una densidad de 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Se utiliza como anclaje para que la esfera se sumerja completamente. Entonces, pues vamos a considerar lo siguiente, vamos a aplicar el principio de Arquímedes, ¿verdad? Vamos a decir que aplicando el principio de Arquímedes se tiene lo siguiente. ¿Qué es lo que se tiene? Bueno, se tiene aquí el principio de Arquímedes, pues lo podemos representar con esto y ahorita vamos a utilizar lo siguiente. Sí, vamos a decir que la fuerza de flotación que ejerce el fluido empujando a la esfera hacia arriba, pues es igual al peso de la esfera que se encuentra sumergida. Bueno, perdón, al peso de la esfera total. Sí, entonces, pues yo puedo determinar el volumen sumergido, puedo determinar el volumen total de la esfera, conozco la densidad del fluido, que es agua salada, 1025 kilogramos sobre metro cúbico, y eso me va a ayudar para determinar la densidad del cuerpo, densidad promedio del cuerpo. Vamos a dejarlo expresado únicamente como densidad del cuerpo. Hay que recordar que aquí se igualan las fuerzas. Al momento de despejar, pues la gravedad se cancela entre sí. Entonces vamos a escribir el principio de Arquímedes de la siguiente forma. Esta parte de acá vamos a decir que el volumen sumergido de la esfera entre el volumen total de la esfera es igual a la densidad del cuerpo, vamos a ponerle como densidad de la esfera, entre la densidad del fluido. De aquí yo conozco, bueno, no lo conozco, pero lo puedo determinar, el volumen sumergido, el volumen de la esfera, la densidad del fluido, pudiera yo calcular la densidad de la esfera, de alguna forma. Y voy a tener lo siguiente, además, nos dice, vamos a decir que se sabe, ¿qué sabemos? El volumen sumergido es exactamente igual a un medio del volumen de la esfera, ¿estamos de acuerdo? Ya que nos dice que la mitad de ella se encuentra sumergida. Entonces vamos a decir que el volumen sumergido es igual, bueno, vamos a escribirlo así, un medio del volumen de la esfera. Entonces, si esto lo sustituyo, lo vamos a hacer por partes, si no luego se pierden. Voy a sustituirlo, pues aquí, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a un medio del volumen de la esfera, coloco al volumen de la esfera acá, el 2, pues quedaría acá abajo, entonces sería entre 2 por el volumen de la esfera. Observamos que el volumen de la esfera se cancela y esto pues nos quedaría igual a un medio, ¿sí? Entonces vamos a decir que esto sería igual, esto sería un medio. Entonces de aquí despejando, puedo decir que la densidad de la esfera va a ser igual a la densidad del fluido sobre 2.
Sí, esto que está aquí dividiendo pasaría hacia acá multiplicando y me quedaría densidad del fluido sobre 2. Entonces, esto sería igual. Esto va a ser igual a la densidad del fluido, que el problema nos dice que es agua salada y que tiene una densidad de 1025 kilogramos sobre metro cúbico, sobre 2. ¿Y esto sería igual a cuánto? 512.5 2. kilogramos sobre metro cúbico. Ah, muy bien, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, pues bueno, tenemos de esta forma, conocemos la densidad de la esfera que se ha hundido parcialmente. Y ahora, para poder conocer pues cuál es la masa, el peso de cemento que necesitamos para que la esfera se hunda completamente, vamos a considerar nuevamente el principio de Arquímedes, ¿sí? Pero lo vamos a escribir de la siguiente forma. Para que la esfera se hunda completamente con la ayuda del cemento, se aplica el principio de Arquímedes de la siguiente manera. Vemos nuevamente el principio de Arquímedes que teníamos acá y vamos a decir que esta fuerza de flotación, porque es la fuerza que está empujando el fluido a la esfera hacia arriba, va a ser igual al peso de la esfera más el peso del cemento, donde vamos a tener que la fuerza de flotación, bueno, vamos a hacerlo por partes, la fuerza de flotación va a ser igual. Ahora la esfera se encuentra completamente sumergida. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Ya nos dice la esfera se encuentra completamente sumergida. Entonces, esta fuerza de flotación va a ser igual al volumen de la esfera porque ya se sumergió completamente, multiplicado por la densidad del fluido, porque es el volumen que está desplazando del agua de mar. Entonces sería densidad del fluido, F, por la gravedad. Te lo vamos a anotar ahí, gravedad, y así lo vamos a dejar expresado, ¿sí? Vamos a tener, por otra parte, que el peso de la esfera va a ser igual a su masa, ¿verdad? Masa por gravedad. Sin embargo, pues la masa nosotros podemos determinarlo como densidad por volumen. Entonces vamos a decir que el peso de la esfera va a ser igual al volumen de la esfera multiplicada por la densidad de la esfera. Con esto yo obtendría la masa por la gravedad. Y pues bueno, tendría el peso del cemento. Bueno, vamos a escribirlo, el peso del cemento. En este caso, pues va a ser igual a la masa del cemento por la gravedad.
¿sí? Entonces, pues bueno, si yo lo sustituyera matemáticamente acá, pues podría cancelar la gravedad, pero eso de alguna manera pues estaría como que perdiendo un tanto sentido. Vamos a hacerlo por partes, ¿sí? Entonces vamos a decir que sustituyendo, porque todos estos valores pues prácticamente los conozco, calculo la fuerza de empuje, la fuerza de flotación de la esfera, FB, ¿sí? Entonces, esto será igual al volumen de la esfera. Ahora sí tengo que calcular el volumen de la esfera. Entonces, aquí antes vamos a hacer el cálculo del volumen de la esfera. Y vamos a decir que se sabe, así que lo sabemos muy bien, que el volumen de la esfera es igual a ¿qué? ¿Cómo calculo el volumen de una esfera? Es 4/3 de pi por radio al cubo. Muy bien, 4/3 de pi por el radio al cubo. Y como el problema nos decía que la esfera tiene un diámetro de 120 centímetros, entonces el radio sería ¿de cuánto? De 60, ¿no? ¿60 qué? Centímetros. Centímetros. Pero para tenerlo ya en unidades del sistema internacional, pues lo sustituimos ya directamente en metros y sería ¿de cuánto? 0.6 metros. 0.6 metros, exactamente. Sería 0.6 metros. Esto elevado al cubo. Y entonces me lleva a que el volumen de la esfera es igual a ¿cuánto? 0.904 metros cúbicos. 204. No, 904. 904, ¿así? ¿Cuántas décimas ocupamos? Es que son varias. 4, Bueno, sigue un 7. 7, ok, metros Metros cúbicos. cúbicos. Entonces ahora sí vamos a decir sustituyendo porque nos hacía falta el cálculo del volumen de la esfera. Entonces vamos a decir sustituyendo la fuerza de flotación, pues va a ser igual al volumen de la esfera que acabamos de determinar, que es de 0.9047 metros cúbicos, multiplicado por la densidad del fluido, que dicha densidad es de 1025, bueno, sí, 1025 kilogramos sobre metro cúbico, porque así se considera la densidad del agua salada, por la gravedad. La gravedad, o la constante de gravedad, que es ¿de cuánto? 9.81, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Eso tengo la fuerza de empuje del agua de mar hacia arriba, o la fuerza de flotación del agua de mar, y sería ¿de cuánto? How much? A ver, 9096.98. A mí me salió 9097.7758. Bueno, más o menos, a ver, 90, 97, 9097, ¿qué más? .7758. ¿Y serían newtons? Sería newtons, efectivamente. Van a ser newtons, ¿sí? Tenemos, asimismo, el peso de la esfera, que habíamos establecido que es igual al volumen de la esfera por la densidad de la esfera por la gravedad, ¿verdad? Entonces, bueno, lo volvemos a escribir y sustituimos. Volumen de la esfera, pues es 0.9047 metros cúbicos. La densidad de la esfera
que determinamos previamente, que era de 512.5 kilogramos sobre metro cúbico, y la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da el volumen de la esfera? 4.548.4.923. En 4.548.4.923, y bueno, son newtons, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a decir que despejando, ¿verdad? Puedo yo determinar que el peso del cemento va a ser igual a la fuerza de flotación, Fb, menos el peso de la esfera. Y entonces diría que esto es igual a la fuerza de flotación, 9.097.7058 newtons, menos el peso de la esfera, que es 4.548.4923 newtons. ¿Y esto nos da cuánto? $4.549.2835. Newtons. Estrictamente hablando, nos debería de haber dado la mitad, ¿verdad? O sea, que diga lo mismo el peso del cemento, lo mismo que el peso de la esfera, ¿sí? Porque pues ya ven que la esfera por sí solo se había hundido la mitad, entonces para que se hundiera completamente, pues se necesitaba un peso exactamente igual, ¿verdad? Pero aquí pues por las decimales nos da ligeramente distinto, ¿sí? Entonces vamos a decir finalmente la masa de cemento. La vamos a calcular, pues a partir de esto, ¿no? Que el peso del cemento es igual a la masa del cemento por la gravedad. Yo despejo y la masa de cemento va a ser igual a peso del cemento entre la gravedad. O sea que esto va a ser igual a... Bueno, está aquí. 4.549.2835 newtons entre la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y la masa de cemento sería igual a ¿cuánto? 463.7393. 463.7393 kilogramos. Y decimos que la masa es de 463.7393 kilogramos, ¿sí? El volumen de cemento, que quizá de alguna manera pues tendríamos que ponerle dentro a la esfera para que se hunda completamente, pues vamos a decir que el volumen del cemento sería igual a la masa entre la densidad. ¿Sí? Vamos a ponerle masa
entre, bueno, masa del cemento entre la densidad del cemento entonces esto es igual a 463.7393 entre la densidad del cemento, que el enunciado del problema nos decía que era de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Quizá esto no nos lo está preguntando el problema, pero bueno, para tener pues todo el dato, ¿no? De una vez. Kilogramo sobre metro cúbico. Vemos que los kilogramos se cancelan entre sí, los metros cúbicos que están dividiendo pasan hacia arriba multiplicando. Y entonces esto nos da que el volumen del cemento es de ¿cuánto? 0.1932 932 metros cúbicos. metros cúbicos, ¿sí? Y pues bueno, eso sería todo de este problema.